Bienvenidos a esta nueva emisión de Todo por tu voto. Hoy debatiremos sobre las preguntas E y F del referéndum constitucional y la consulta popular. Contamos con dos invitados, el economista Pablo Dávalos y el abogado Gustavo Silva. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora veremos un video explicativo sobre los anexos de las preguntas E y F. Adelante. Este domingo 21 de abril del 2024, los ecuatorianos volverán a las urnas para responder a las 11 preguntas del referéndum constitucional y consulta popular. En esta emisión de Todo por tu voto, analizaremos las preguntas E y F. Pregunta E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? La pregunta E de la enmienda constitucional se basa en reconocer el trabajo a plazo fijo o por horas. Por lo tanto, la pregunta propone incluir en la Constitución el contrato a plazo fijo o por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. Esto mientras no se vulnere los derechos a los trabajadores. El anexo número 4 de la pregunta E también especifica las causas que se exceptuarán en el Código de Trabajo. Los contratos a plazo fijo, los contratos por horas, los contratos por obra cierta que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador, los contratos eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje, los demás que determine la ley. Pregunta F. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La pregunta F de la consulta popular en su anexo explica la labor de las Fuerzas Armadas como el control, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, a fin de prevenir agresiones a la vida de las personas privadas de la libertad. Además, explica que podrán actuar en las inmediaciones de los centros de privación de libertad, con los protocolos específicos por parte del ente rector de la Defensa Nacional y en coordinación con la entidad rectora en materia de orden público. El anexo también añade que producto de los controles por parte de las Fuerzas Armadas en el país se destruyeron 4.243 armas letales en el año 2023. Con producción de Samuel Pérez, Carla Palacios, UDLA Channel. Comenzamos con la primera pregunta, doctor Gustavo Silva. ¿Cree usted que la reforma para el contrato de trabajo a plazo fijo o por horas son suficientes para abordar el desempleo y generar oportunidades de empleo? Bien, muchas gracias. Nuevamente encantado de estar acá, acompañado de Carla, usted y de Pablo. Bueno, mi respuesta es bastante sencilla. No creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente porque el problema del desempleo tiene varias aristas, ¿no? Entonces, digamos, la flexibilización puede ser una alternativa siempre y cuando hayan condiciones que garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sin lugar a duda. Pero no puedo decir que es suficiente. Suficiente sería intervenir en algunas áreas sociales, intervenir en, digamos, en términos jurídicos, en el desarrollo material de los derechos sociales también, por supuesto. Y ahí hay muchas cosas que ver, como decía anteriormente. Ahora, la duda particularmente me nace cuando en los anexos no hay especificidades necesarias que nos respondan qué va a pasar, por ejemplo, con las vacaciones, con el seguro social, qué va a pasar con mujeres embarazadas, permisos de paternidad, ¿no es cierto? También, que es algo importante. ¿Qué va a pasar con derechos adquiridos anteriormente, escalas laborales? La tabla esta de la que se viene discutiendo sobre cuánto va a valer la hora, ¿no? Dentro del mercado laboral, la hora cuánto va a valer para unos y cuánto va a valer para otros. Todas esas incertidumbres yo no las encuentro en el anexo y veo que todavía esas ausencias hacen dudar sobre qué va a pasar. Y ese es el mayor problema, la incertidumbre.
¿qué va a pasar? Entonces no es suficiente decir con esto vamos a solucionar, por un lado, y por otro lado tampoco es suficiente pensar que por votar sí, digamos, esta flexibilización necesariamente va a ser buena. Sería otro el cantar si es que en los anexos, estuvieran incluidos ya los detalles de las cuestiones que estoy planteando, por ejemplo. Otra cosa, y para terminar, me parece importante es quién puede contratar por horas. Yo creo que evitar la explotación laboral implica sectorizar o definir más o menos quién puede contratar por horas. Una cosa distinta es que contrate por horas, me invento, una empresa multinacional de telefonía que un pequeño o mediano empresario. Entonces, me parece que ahí también hay un punto de discusión importante y necesario. Economista Pablo, ¿su punto de vista? Bueno, primero que todo, un saludo a Carla, Gustavo y a todas las personas que comparten con nosotros. El mercado del empleo en el Ecuador es un mercado estructural. Esto quiere decir que para motivar, para cambiar, para transformar el mercado del empleo necesitamos medidas estructurales. Cambiar una modalidad de contrato de trabajo no significa que se cambie estructuralmente el empleo. ¿Por qué? Porque el empleo depende, por ejemplo, de la inversión. Si no existe inversión, pues simplemente el empleo se queda en los niveles que estamos. El empleo también depende de la capacidad que tenga tanto el mercado mundial como el mercado interno de absorber la producción, de tal manera que los empresarios, conforme agotan los stocks, empiezan a contratar más empleo. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un ambiente de recesión económica. Los empresarios están viendo cómo se acumulan stocks porque no tienen la posibilidad de venderlos habida cuenta de la restricción provocada por el incremento del IVA. Entonces, el mercado ecuatoriano se mide por la población económicamente activa, 8,5 millones de ecuatorianos. De esos 8,5 millones, 4 millones tienen empleo. Si les cambiamos el contrato laboral a esos 4 millones, ¿se va a incrementar el volumen de empleo? No es así. Lo único que vamos a hacer es crear lo que se llama una externalidad, de tal manera que los empresarios van a contratar trabajo más barato para desplazar al trabajo más caro. ¿Y cuál es el trabajo más barato? El trabajo precarizado. El trabajo que costará $2, $2.50 la hora, que no tiene seguridad social, no tiene jubilación, indemnizaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, que es mucho más barato. ¿Qué hacen los empresarios? En su función de utilidad dicen, tengo acá un volumen de empleo que me genera esta rentabilidad y me cuesta tanto. Y acá tengo otro volumen de empleo que es mucho más barato y me genera esta rentabilidad. ¿Qué hago como empresario? Utilizo insumos baratos. Si el trabajo se hace barato, lo utilizo nada más. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores? Se precarizan. Sus condiciones laborales se deterioran y pasan a niveles de pobreza, porque no pueden confrontar esa ecuación ingreso-gasto que tienen, porque ya no tienen los mismos ingresos que antes, ¿no? En consecuencia, es una decisión muy complicada la que tienen los ecuatorianos en la consulta popular. Deben pensarlo muchísimo, pero en todo caso, la economía sirve para eso, además, nos indica que esta decisión no altera el volumen de desempleo, no cambia, en absoluto. Los 6 millones de ecuatorianos restantes que usted mencionaba, ¿no cree que le ayudaría el trabajo por horas? No se altera porque el empleo es estructural. Es decir, si queremos generar empleo a los 6 millones, tenemos que invertir. Hay que hacer inversión. Y no es una inversión pequeña, es una inversión de miles de millones de dólares. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el mercado interno absorba la producción. ¿Y cómo se absorbe? Con dinero. La gente cuando tiene dinero en los bolsillos consume y eso absorbe la producción. No sirve de nada que tú cambies una modalidad contractual. Eso no altera la inversión. No porque alteres el contrato van a haber más máquinas, va a haber más infraestructura, la gente va a tener más dinero y va a convertirse en demanda efectiva, en absoluto. Simplemente que una persona que antes tenía un contrato laboral con un salario definido en ese contrato laboral, no lo va a tener. Va a pasar a un contrato por horas. Y eso no afecta en absoluto el volumen de desempleo, en términos estructurales, si tú quieres, ¿no? Dentro de este contexto, ¿precariza o no el trabajo, el contrato por horas o a plazo fijo? Gustavo, por favor. Bueno, podría precarizarlo si no se ofrecen las condiciones respecto a las cuales me expresé anteriormente. Claro, y una duda es justamente lo que Pablo mencionaba.
quizás no sea que las empresas van a contratar más personas, sino que a los que tienen contratados les cambien la modalidad, probablemente se encuentre una vía para que eso pase. Y precisamente vuelvo a insistir con esto, la incertidumbre sobre las reglas jurídicas que van a ser el marco de esta situación no son claras y por eso hay riesgo. Podría precarizar, sí, no tengo duda de eso, de que podría precarizar, repito, si no se ofrecen las condiciones suficientes para garantizar los derechos, que es algo que la Corte Constitucional dijo en el dictamen de constitucionalidad, el 124 RC/24, del párrafo 106 al 110, explica que los contratos por hora no pueden precisamente ser precarizados y que tienen que los empleadores garantizar seguridad social, garantizar beneficios de ley, vacaciones, décimos. Bueno, pero la Corte se expresó, es verdad, de forma clara, pero de forma abstracta en algún sentido, porque luego aterrizar eso ya a la ley y a los reglamentos va a ser una disputa agresiva, digamos, en términos políticos. Entonces, eso podría evitarse si el anexo fuera más específico. Yo no veo que sea lo necesariamente o lo suficientemente específico. ¿Cuál será la diferencia del contrato por horas con las modalidades que ya existen? Por ejemplo, la jornada parcial que ya existe en este momento. Sí, yo tengo una duda ahí, y es una duda jurídica, quizá el doctor Silva nos pueda ayudar en eso, y es que el contrato se define, se establece, se estructura dentro del Código Laboral y bajo directrices laborales de derechos laborales. Pero si pasamos al contrato por horas, no sé hasta qué punto cambiamos del contrato laboral a la cuestión civil. Es como cuando yo contrato un plomero en mi casa, por ejemplo. Cuando contrato el plomero en mi casa hay una relación civil. Si no le pago, me demanda en términos civiles, no laborales. Me dice, usted no me ha pagado. Entonces, no sé si esto implica un cambio más fuerte de lo que nos estamos imaginando, pasar del derecho laboral al derecho civil, doctor. Bueno, las condiciones establecidas por la Corte Constitucional nos dicen que tendría que ser un contrato laboral. No podría ser civil. Claro, pero ante digamos, la practicidad, podrían surgir estas dudas. Yo lo que más he criticado, digamos, en las consultas populares son esos anexos tan escuetos, que no son nada claros. Entonces, claro, la duda es legítima, por supuesto, porque luego, ¿qué vamos a considerar trabajo por horas? O sea, la línea que divide lo laboral de lo civil, digamos, en cuanto al régimen, puede ser en algún caso difusa, en términos pragmáticos. En términos jurídicos, la Corte dice que es un contrato laboral. Esa sería, digamos, la respuesta. Ahora, si es que se identifica que el contrato laboral por horas está siendo mal utilizado, habría que activar los mecanismos para, digamos, proteger los derechos de este trabajador en términos laborales, no en el régimen civil. Pero, doctor Silva, ¿cómo proteger derechos laborales cuando se desaloja del contrato esos derechos laborales? ¿Cómo puede un trabajador al que le contrato por horas, mi plomero, por ejemplo, cuando va a la casa, le pago, pero no me está pidiendo seguridad social, no me está pidiendo indemnizaciones, no me está pidiendo un montón de cosas que sí están en el contrato laboral porque es una relación civil? Entonces, si las empresas entran a esa dinámica del trabajador, ¿cómo les puede reclamar a esas empresas seguridad social, jubilación, indemnizaciones, cuando ya no hay eso en el contrato por horas? Sí, claramente se trata de un vacío normativo, ¿no? De una laguna normativa que puede surgir. ¿Por qué? Porque lo que dice Pablo es cierto. Es cierto en el sentido práctico, vuelvo a eso. Es cierto en el sentido práctico. Vamos a ver. La Corte dice que es un contrato laboral. Bueno, ¿qué condiciones tiene que reunir para que sea laboral? Claro. ¿Un mínimo de horas? Claro. O puede ser una horita nomás, o quizás pueden ser 10 horas, 8 horas, 5 horas, cuántas a la semana, cuántas por día. De eso no se sabe. Entonces, repito, la línea que divide lo uno de lo otro puede ser muy difusa, o puede ser lo que llamamos algunos, cuando hay oscuridad de zona de penumbra, puede aparecer, y eso es una laguna normativa. Entonces, el rato en el que alguien quiera contratar por 2 horas o por 1 hora, el trabajador pragmáticamente va a decir, bueno, y mis beneficios de ley, ahí va a haber problemas.
De ganar el sí, ¿cuáles serían las medidas que el gobierno debería tomar para que no exista la explotación laboral? Yo lo veo complicado porque si gana el sí y al existir esta incertidumbre, estos vacíos contractuales, recuerda que como referéndum esto es de aplicación inmediata, entonces el gobierno a través de acuerdos ministeriales va a tratar de compensar esos vacíos jurídicos y eso va a provocar caos. Yo estoy viendo que si gana el sí van a haber huelgas, movilizaciones, confrontaciones, conflictos, porque las empresas, y es absolutamente normal y legítimo para ellas, van a buscar cómo desplazarse de un trabajo caro a un trabajo barato, porque eso hacen las empresas. Las empresas no son ONG, son máquinas para generar rentabilidades. Si tienen un volumen de empleo que les cuesta una cantidad determinada y tienen la posibilidad de cambiarse a otro volumen de empleo con un costo mucho menor, lo van a hacer. ¿Y cómo se van a defender los trabajadores? Utilizando herramientas políticas de movilización que serán inútiles porque ya habrán perdido eso, pues. Entonces se viene un escenario de conflicto social que me parece provocado justamente por esas zonas de penumbra. ¿Qué va a pasar con la jubilación? Has trabajado 20 años, te pasan el contrato por horas y la jubilación, ¿dónde te queda? No sé, te va a decir la empresa, no sé, no es problema mío. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a eso? ¿Cómo va a poner en la hora de trabajo la jubilación? Porque es inestable la hora de trabajo. Te pueden utilizar 20 horas esta semana y después el subsiguiente mes. ¿Por qué? Porque el empresario va a utilizar volúmenes de empleo de tal manera, si tú quieres, va a utilizar volúmenes móviles para este periodo, móviles para este otro periodo, para evitar justamente eso, pues. Porque si el empresario ve que ha contratado 40 horas, dice, no, esto me pasa de acuerdo a los vacíos legales y me están demandando por esto, entonces mejor no. Te contrato 30 horas, 35 horas y de aquí te vuelvo a ver en 3 meses después. Como hay un desempleo tan potente, salvo el empleo más calificado, ¿no? Ese empleo más calificado al que le pueden dar, si tú quieres, más prerrogativas, pero que es muy poco, pues. Es muy poco comparado, no todo el mundo tiene títulos de maestría, títulos de pregrado. Entonces, creo yo que va a haber zonas de incertidumbre que van a provocar mucho conflicto social. ¿Cuál sería el peor escenario para el país dentro de este contexto que ganara el sí? Gustavo. El peor escenario se resume en la vulneración de derechos sociales. Cuando hablo de derechos sociales me refiero a derecho al trabajo y todas sus garantías, remuneración, vacaciones, décimos, seguridad social, etcétera, ¿no? Eso se resume en derechos sociales. Ahora, claro, algo que, digamos, quizás también Pablo pueda aclararnos es cómo se va a fijar el valor de la hora de trabajo. O sea, cuáles son los elementos que inciden en la fijación del valor de la hora de trabajo. Eso me parece que puede ser problemático también, por un lado, y tampoco tenemos respuestas ahorita sobre eso. Lo de los derechos sociales me parece que lo hemos abordado ya suficientemente bien y está claro el tema de los riesgos ahí. Y la normativa podría generar inestabilidad precisamente porque, por ejemplo, si la inflación es algo que incide en las variables que determinan el valor de la hora de trabajo, que determinan la cantidad de horas, que determinan ciertas cosas, quizás Pablo me corregirá o quizás podría profundizar un poco más. Quizás esa variabilidad trae inestabilidad y eso probablemente sea perjudicial. Creo que es un problema en el que también se miden muchas fuerzas. Por supuesto, hay quienes están buscando que el trabajo por horas pueda digamos, ser un mecanismo también para lo que decía Pablo, abaratar costos, ¿cierto? Y también otros dicen, bueno, esto va a permitir contratar más. Eso se planteó en la primera pregunta. Bueno, yo quiero volver al tema de quiénes van a poder contratar por horas. O sea, eso sí me parece que es importante, porque sí creo que las pequeñas empresas, por ejemplo, no sé si las medianas habría que ver, hay también algunos rangos, las pequeñas quizás sí podrían acudir al trabajo por horas, porque es una economía precisamente más pequeña, que está tratando de crecer y a lo mejor puede alivianar esas cosas y además ser atractiva para que más personas se integren al mercado laboral.
pero sobre las grandes empresas no estoy seguro de eso. Me parecería, por ahora con la información que tengo, que no deberían ser quienes puedan contratar por horas. Eso para un poco cerrar la idea. Eso es todo lo que hemos hablado sobre la primera pregunta. Pasamos a la pregunta F de la consulta popular. ¿Existen los recursos y el personal suficiente en las Fuerzas Armadas para realizar los controles? Mira, ahí lo que me llama la atención de esa pregunta es el adverbio permanentemente. Porque eso ya cambia el rol de las Fuerzas Armadas. Nadie discute que las Fuerzas Armadas puedan tener un rol complementario, pero el momento en que tú pones en la pregunta permanentemente ya no es un rol complementario, es un rol de desplazamiento a la policía. Tienes dos instituciones que hacen lo mismo y con marcos jurídicos diferentes. Entonces ahí tienes un bloqueo, si tú quieres, y una falta de clarificación jurídica, pues. Porque si la policía tiene como obligación resguardar los recintos del SNAI, ¿no?, que tienen que ver con la rehabilitación de las personas privadas de libertad, es una obligación del SNAI, que es una institución la encargada. La Policía Nacional no puede hacer tareas del SNAI. Ahí tienen que entrar los guías penitenciarios, que no son Policía Nacional. ¿No? Es el SNAI el que tiene el marco jurídico para intervenir dentro de la cárcel. Y en los alrededores está la policía. Y si tú haces otro anillo, que es el ejército, que no discuto eso, pero hazlo el anillo en función de la coyuntura, es decir, cuando amerite la coyuntura. Pero tenerlos todo el tiempo ahí es un desperdicio de recursos, es una yuxtaposición de funciones y no clarifica los marcos jurídicos. Entonces, si quitamos ese adverbio permanentemente, yo creo que puede funcionar. Entonces, el ejército puede actuar en determinadas circunstancias para garantizar el orden y apoyar a la policía ocasionalmente, pero no permanentemente, porque eso desvirtúa. Eso nos conduce a un caos institucional en el país y hay que respetar la Constitución, hay que respetar la ley. El ejército tiene, si tú quieres, tareas muy concretas definidas por la ley y la Constitución, la policía también, el SNAI también. Entonces, no generemos duplicación, yuxtaposición, todo lo contrario, generemos complementariedad, no responsabilidades compartidas. Y la pregunta lamentablemente no ofrece eso, no ofrece un escenario de mucho caos institucional. Pablo, dentro de lo que tú mencionas, ¿crees que debería cambiar el rol en este caso de la policía, el cual es estar a las afueras de los centros de rehabilitación, por el de las Fuerzas Armadas? Es que eso no hay cómo, pues. Para eso tendríamos que cambiar la Constitución. La policía no puede entrar a los recintos donde están las personas privadas de libertad. No puede. Ahí están los guías y los guardias penitenciarios porque la ley no se los permite, solo en determinadas circunstancias para mantener el control y el orden, ¿no? Igual el ejército. Por eso hay estados de excepción, porque hay una normatividad, hay una institucionalidad que tiene que ser respetada siempre. Cuando esa normatividad, esa institucionalidad no se aclara, generan conflictos, generan distorsiones y nadie discute. Yo no estoy en contra de que el ejército ayude al orden del país, pero que lo haga bien. Si el presidente quería hacer esta pregunta, hágala bien. O sea, no lo haga de tal manera que provoque choques institucionales. Gustavo, su punto de vista. Bien, la Corte Constitucional en el examen que hizo a esta pregunta pudo observar que el anexo no era contrario a la Constitución, porque el anexo dice que las Fuerzas Armadas pueden hacer esta actividad siempre y cuando el comandante de la policía solicite al presidente, por razones excepcionales y justificadas, esa necesidad. Entonces, dado ese caso, el presidente emite un decreto y entonces las Fuerzas Armadas pueden ir a realizar tal acompañamiento o complementariedad, no sé si la palabra sea la precisa, pero fíjense, yo me atrevo a decir esas palabras porque es el comandante policial el que pide. Ahora, ese decreto que emita el presidente ordenando a las Fuerzas Armadas ir a las cárceles va a tener que pasar también por control de constitucionalidad. Entonces eso, digamos, como en el mapa jurídico. Me llama la atención también esto de que el uso de la palabra, del adverbio, perdón, permanente, porque el anexo dice otra cosa. Claro, más bien habla de excepcionalidad y justificación. Claro. Entonces eso me parece problemático también. Sin embargo,
de todas maneras, dadas las circunstancias actuales, me parece que sí es necesario un apoyo. Pero vamos a ver, el apoyo puede entenderse en dos sentidos, un sentido cuantitativo y uno cualitativo. En el cuantitativo no me caben dudas, necesitamos, parece que más agentes de seguridad por la situación que vive el país. Pero quizás ahí no está el mayor problema, quizás el mayor problema está en lo cualitativo, porque son los propios agentes, digamos, públicos de las fuerzas que están inmersos en casos de corrupción y de narcotráfico. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar? La cuestión está en la confianza de la institucionalidad. O sea, quizás muchos, y hay que ver cuántos son honestos y cuántos no. No sé qué se está haciendo para trabajar en recuperar la institucionalidad. Entonces, un poco por ahí va la cosa. No sé si más agentes me garanticen mejores resultados, porque el problema de la corrupción ha permeado muchísimo y la desconfianza en la institucionalidad es grande. Ahora sí, debemos reconocer que las Fuerzas Armadas tienen, digamos, mayor aprobación y la ciudadanía tiene mayor confianza en las Fuerzas Armadas que en otras instituciones, y por eso parecería que se les está encargando o queriendo encargar esta importante gestión. De todos modos, estaremos, y es necesario que estemos muy observantes y pendientes de cómo se va a realizar el tema por las razones que acabo de dar. ¿Mejoraría la situación carcelaria con el control de armas por las Fuerzas Armadas? Es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque la situación carcelaria depende del SNAI, no de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están en el anillo exterior, si tú quieres. Dentro del sistema de rehabilitación está el SNAI. Entonces, si quieres que no haya violencia, tienes que garantizarle al SNAI todas las mejores condiciones de funcionamiento. Te pongo un ejemplo. El SNAI en el año 2022, hace 2 años, o 2021, el SNAI tenía información que se iba a producir una masacre carcelaria. Entonces, inmediatamente hizo una solicitud al sistema de compras públicas para cambiar las cerraduras. Y una vez que se cambien las cerraduras, garantizar la integridad de las personas privadas de libertad, porque había rumores y tenían información de que se venía una masacre, que se venía una violencia, un acto de violencia. El SNAI pide al CERCOP el proceso de pliegos para compras de cerraduras en los sistemas de rehabilitación penitenciaria. El CERCOP se demoró 6 meses en validar esa compra. Finalmente le echó abajo porque faltaba una firma. En esos 6 meses se produjeron 2 masacres carcelarias. Entonces, esto te permite apreciar que no solamente es el SNAI, es la construcción institucional que hemos realizado como país la que genera múltiples cuellos de botella. Si el SNAI tiene información de que va a haber una masacre carcelaria y necesita cambiar las puertas de las cárceles, o sea, eso tienes que hacerlo en cuestión de minutos, de horas, no en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque el CERCOP no está armonizado a las necesidades del país. No hay parámetros, no hay intervenciones inmediatas que le permitan al CERCOP decir, no, si es el SNAI, eso se resuelve el día de hoy. No, entra el proceso, vienen los pliegos, se publica, además tienen tiempos. Tú pones el tiempo de los pliegos ahí, y una vez que tienes el tiempo, eso tiene que pasar 7 días y demás. No discuto la pertinencia y mucho menos, pero creo que si queremos una estrategia integral de seguridad tenemos que cambiar muchas cosas. No solo es el ejército, hay muchas cosas más que hay que cambiar. En este caso se acercó, por ejemplo, todo el sistema de compras públicas. Adecuarlo al sistema de compras públicas para proteger la seguridad de las personas. Dentro de esto que usted menciona, la situación carcelaria va de la mano con la facilidad que tienen de las armas, de las municiones. ¿Esto no ayudaría, el que las Fuerzas Armadas realicen todas estas revistas, no ayudaría para mejorar esto? Es que no tiene nada que ver. Si hay ingreso de armas es porque el SNAI lo permitió. ¿No? ¿Por qué? Porque, mira, las armas pueden, o sea, tú generas un anillo al exterior, pero eso no significa que las armas no lleguen. Si las armas llegan en un patrullero, ¿qué hace el ejército ahí? Deja pasar el patrullero. ¿Por qué? Porque hay connivencia de la policía, lo que se ha gustado hace un momento. Ya el embajador de Estados Unidos hablaba de los narcogenerales. Si tienes un narcogeneral y el narcogeneral ordena que le pasen armas, ¿qué puede hacer el anillo exterior?
porque la policía no se va a dejar registrar por el ejército, pues, porque tienen competencias específicas. Ahí entran las armas. Una persona que va de visita no puede meter un arma, un celular, no hay cómo, es imposible. Para meter armas, para meter todo lo que necesitan la delincuencia organizada, ahí se necesita la complicidad del SNAI y la policía. Si no hay esa complicidad, y el ejército no tiene nada que ver. O sea, que tú pongas un anillo de seguridad no tiene nada que ver. Ahí es intervenir directamente sobre la policía, es asuntos internos y todo lo demás, y el SNAI. Para culminar, ¿cuáles serían las garantías de que sean útiles los mecanismos de selección de las rutas, de las vías, de los caminos autorizados para que esto funcione? Es que eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Si no depuras la policía, el ejército puede tener cubierto todas las rutas, caminos, que las armas con las cuales se van a matar los presos entran en los patrulleros de la policía, en los camiones de la policía. Entonces, ¿de qué sirve que el ejército controle si no hay una depuración de la policía y del SNAI? Entonces es inútil. No, es no reconocer dónde está el problema. Gustavo. Yo creo que estamos, digamos, en sintonía con Pablo. Puedo diferir levemente en alguna cuestión. Sí creo que las Fuerzas Armadas se han ganado la confianza del pueblo porque no hay, o no se ha visto, por lo menos no se ha visto, los niveles de corrupción que se han visto en otras instituciones. Bien, siendo así las cosas, pues probablemente sí sea una buena idea, digamos, del gobierno que las Fuerzas Armadas cumplan este rol. Pero, ¿qué más se puede hacer? Porque yo creo que es necesario aprender de las experiencias también ajenas. México es la experiencia más cercana. México también militarizó muchas zonas, muchas partes cercanas a los centros de privación de libertad. ¿Y qué pasó? Pasó que ya no tenías una policía corrompida, sino que también tenías una policía y también un ejército corrompido. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos para evitar eso? Poca o nula discusión he visto yo, o propuestas tampoco. Entonces, decir, vamos a poner en palabras muy sencillas y coloquiales, vamos a poner a los militares ahí en los anillos a controlar. Me parece que puede ser que caiga en, no sé si en algo inocente o en algo ingenuo. ¿No? Entonces, esas preocupaciones me parece que son necesarias plantearlas dentro del debate, de la discusión. Muchísimas gracias, Pablo y Gustavo. Con esto termina este espacio informativo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.